Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, arrancamos entonces. En primer lugar, agradecer muy especialmente la presencia y las palabras del señor Procurador General, sobre todo esa confianza ciega en el área de la que él habla. Es para nosotros una enorme responsabilidad poder estar a la altura de esa confianza. Agradezco también la presencia de todos los participantes de la jornada y especialmente la de quienes me acompañan en la gestión, los respectivos titulares de los departamentos que integran la Secretaría, en disciplinario la doctora María Julieta Battistotti y en enjuiciamiento de magistrados el doctor Federico Mentasti. Me propongo a modo de contexto o de introducción al tema de disertación que me toca hoy, de discernimiento de las responsabilidades, hacer una muy breve recapitulación de los tópicos centrales de la primera jornada de Derecho Disciplinario. Sencillamente porque esta segunda jornada no es más que una continuación de aquella y es la manifestación de un plan en ejecución. ¿Cierto? De ahí la importancia de vincular una con otra y repasar algunos de los temas para abordar los que tenemos que tratar hoy. En aquella oportunidad, lo que hicimos fue, luego de la presentación del señor Procurador, que explicó los motivos de creación de la Secretaría, nos abocamos a mostrar precisamente el plan de gestión o la estructura que habíamos organizado para cumplir con los objetivos de gestión propuestos por el señor Procurador. Y tomamos uno de ellos que entendemos que de algún modo comprende a los demás, que es el de recomposición institucional. Con este objetivo a la vista, hicimos manifiesto la visión y la misión que pensamos desde el inicio para la Secretaría, ¿cierto? Así nos referimos a la visión como la intención de ser un órgano reconocido por ejercer su función con una alta calidad jurídica y por llevar a cabo la gestión de modo transparente y eficaz. Mientras que en la misión nos propusimos asistir al procurador en el ámbito de sus competencias y facultades disciplinarias para ejecutar la política de recomposición institucional del Ministerio Público. Y en base a esa misión y visión surgieron toda una serie de objetivos de corto, mediano y largo plazo que, insisto, hoy en día aún están en ejecución. En aquella oportunidad nos abocamos entonces a describir la estructura funcional de la Secretaría, hablamos de cada uno de los departamentos, de cuál era la función de cada uno, pero principalmente, por ejemplo, en el ámbito de control disciplinario, nos centramos en la necesidad de coordinación o determinación de criterios generales en el ámbito disciplinario, ¿cierto? Poder establecer criterios generales que fueran comunes en todos los órganos que ejercen facultades disciplinarias, tanto desde el lugar de la Secretaría como los órganos descentralizados que cumplen con funciones disciplinarias. Esto por una sencilla razón de seguridad jurídica, ¿cierto? Que en toda la provincia de Buenos Aires, que en todos los departamentos judiciales donde se aplica el reglamento disciplinario, pudiéramos encontrar con facilidad y con previsibilidad criterios comunes. Y se habló además de los medios de comunicación entre la Secretaría y los órganos descentralizados. Así, por ejemplo, se trató específicamente de la resolución 725, entre otros temas, ¿cierto? Y en el ámbito de enjuiciamiento de magistrados, se trataron los temas atinentes a la relación entre ambos departamentos, ¿cierto? Y allí contamos que advertimos del diagnóstico inicial, cuando se nos encomendó la tarea de organización de la Secretaría, que la materia de disciplinario y enjuiciamiento son estrictamente complementarias.
Si bien nos detuvimos en aquel entonces en describir, aunque sea esquemáticamente, el procedimiento de jury, nos detuvimos en un tema espinoso como es la información sumaria del artículo 300 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Porque es una instancia de tarea habitual de los fiscales en donde la ley es algo parca y las interpretaciones son muchas, con lo cual era necesario detenerse en el análisis e inclusive escuchar a los distintos actores sobre cómo veían esa cuestión. Pero en ese marco se trabajó, inclusive en el artículo 300, que es pertinente, insisto, la relación entre disciplinario y enjuiciamiento. A punto tal que usamos una analogía, ¿cierto? Si ustedes quieren, una analogía de proporcionalidad, quizás una analogía impropia, y llegamos a decir que el derecho disciplinario, la tarea en el ámbito disciplinario, es al enjuiciamiento lo que la instrucción penal preparatoria es al debate. Con las diferencias, por supuesto, de los ámbitos que estamos comparando, entendemos que la analogía, con sus limitaciones y con sus distinciones, es adecuada. Bien, nos toca ahora avanzar en la ejecución y la explicitación de los objetivos de la Secretaría. Y entendemos que precisamente uno de los aspectos centrales de la recomposición institucional, uno de los aspectos también complementarios de la recomposición institucional, es precisamente la apertura de la comunidad. Y como señaló el señor Procurador, apertura de la comunidad y confiabilidad, confianza en los órganos, también son conceptos complementarios. Pareciera que van de la mano, que son conceptos que van juntos. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué estamos trabajando? Pensando en este avance de apertura hacia la comunidad. Pues bien, seguimos creyendo que los dos elementos señalados en la misión y visión, que así como la recomposición institucional para toda la procuración, nosotros creemos que es un objetivo que abarca a los demás, a los efectos de la Secretaría también entendemos que el aumentar la calidad jurídica del área y sentar una cultura de gestión eficaz y transparente, de alguna manera es abarcativo del resto de los objetivos que ha delineado la Secretaría. Pero aquí me detengo para señalar un aspecto, que es el que no solo estamos refiriéndonos a concretar o desarrollar una gestión transparente y eficaz, sino que vamos un poco más allá. Y que el empeño consiste en poder generar una cultura de gestión eficaz y transparente. O sea, no solo diseñar un modelo de gestión, no solo aplicar un modelo de gestión e ir corrigiéndolo para hacerlo cada vez más eficaz, no nos conformamos con un modelo de gestión, sino que pretendemos que ese modelo de gestión, en la medida que funcione y que dé resultados, se convierta en un hábito. Que se haga un hábito. De ahí que hablamos de la instrumentación, de la instalación de una cultura de gestión. A tal efecto, con esta finalidad, yo voy a hacer una muy breve disertación para no pasarnos en el tiempo, por eso estoy mirando el reloj, tomando un título de los autores que tratan estos temas, que es el de discernimiento de las responsabilidades, discernimiento de los responsables magistrados. Y va a ser una exposición conceptual, quizás inclusive algo teórica, para que luego de ella, y sentados sus criterios rectores, los respectivos titulares de los departamentos aborden precisamente la concreción de esa responsabilidad de la que vamos a hablar. Y el tema es interesante porque, por ejemplo, en el ámbito de derecho disciplinario se van a tratar sobre todo dos temas de mucha relevancia para nosotros. Uno de ellos es el de la materia disciplinaria como evaluación de la conducta de los magistrados. Ya lo van a ver tanto en la exposición como en la concreción del mismo, que cuando hablamos de evaluación no se está hablando de sanción,
o de castigo. La materia disciplinaria como herramienta de gestión supone, ya lo vamos a desarrollar, una evaluación de la conducta de magistrados y funcionarios. Y el otro tema en que creemos que es importante detenernos, precisamente hablando de apertura a la comunidad, es el de los elementos y los recursos que nos hemos visto obligados a instrumentar o diagramar a partir del aislamiento social obligatorio, el posterior distanciamiento social obligatorio y de los ordenamientos que a futuro aparezcan con motivo de la pandemia que estamos viviendo. Y claro, aquí fue necesario adecuar esta gestión y esta cultura de gestión eficaz a una circunstancia imprevista que por supuesto nadie esperaba y que conmovió de alguna manera las bases de toda organización. De ahí que nos parece pertinente detenernos en las modalidades de trabajo que hemos asumido y las consecuencias para ver si efectivamente podemos garantizar esa apertura de la comunidad de la que estamos hablando. El enjuiciamiento, por su parte, también va a haber dos temas centrales, entre algún otro. Vamos a volver sobre la temática del vínculo entre disciplinario y enjuiciamiento. Creemos que es un tema que nunca está de más insistir. También acá tenemos que generar una cultura jurídica de clara comprensión de estos temas. Y el doctor Mentasti se va a referir a un tema que quizás es novedoso, pero que es muy propio de nuestros tiempos, que es la responsabilidad por la gestión. Por eso me detuve con cierta insistencia previamente a hablar no solo de la gestión, sino de una cultura de gestión eficaz. Bueno, pues bien, ese tema precisamente tiene una incidencia muy puntual en el ámbito de enjuiciamiento de magistrados. Hecho el contexto, o hecha esta introducción, paso al tema propio, ya sí, de la exposición. Fíjense, es un dato de la experiencia que en toda convivencia humana, sobre todo toda convivencia que tenga en común un hacer, ese hacer es criterio de delimitación de las conductas de los integrantes de la comunidad. Pero aún más, ese hacer en común, que podemos, para facilitar la exposición, denominar objetivo o denominar fin de la comunidad, es además criterio de valoración de las conductas de los integrantes. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que teniendo a la vista ese hacer o esa finalidad, voy a poder valorar las conductas como convenientes o inconvenientes según que me acerquen o concreten el hacer o el fin, o según que me alejen de ese hacer o de ese fin. Admito y trato como convenientes aquellas que me acercan a la finalidad y excluyo o tacho de inconvenientes o acoto aquellas que resulten un obstáculo o que sean inconvenientes para concretar ese hacer. Y aún más, cuando organizo los medios para concretar ese hacer, cuando la razón dispone los medios para la concreción de ese hacer, vemos con cierta sorpresa que surge casi con espontaneidad esto que conocemos como las normas. Una disposición racional en orden a cumplir un objetivo. Y precisamente la función de la magistratura es una función reglada, eminentemente reglada. Tanto en el preámbulo de la Constitución, de nuestra Constitución provincial, como en el cuerpo de la misma, ya aparecen los propósitos y las finalidades de la tarea del magistrado. Así en el preámbulo tenemos uno de los objetos principales de afianzar la justicia, que se concreta en la parte orgánica de la Constitución relativa precisamente a la administración de justicia. Y allí la Constitución ya nos da los elementos
estructurales, los elementos centrales del desempeño de la magistratura, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, que el artículo 174 de la Constitución Provincial va a establecer que los magistrados duran en el cargo mientras conserven su buena conducta. El artículo 182, por su parte, de la Constitución Provincial, va a establecer que todo magistrado puede ser denunciado por cualquier persona del pueblo por la comisión de faltas graves, o delitos en la función. Y allí establece el mecanismo por el cual van a ser juzgados por un jurado de 11 miembros, como ustedes saben, presidido por el presidente de la Corte e integrado por 5 legisladores y por 5 abogados de la matrícula, ¿cierto? Y corona esta primera parte del esquema, si ustedes quieren, el artículo 187, también de la Constitución Provincial, que hace referencia a los que llaman los delitos ajenos a la función. Delitos por los cuales, una vez admitida la acusación por este mismo jurado, van a ser juzgados y perseguidos como un delito común, como cualquier ciudadano de la provincia. No sometido a un régimen especial, una vez que se admite la acusación, sino como cualquier ciudadano de la provincia. Ahora, fíjense que este jurado llamado a entender en la conducta de los magistrados no es un tribunal jurisdiccional, ¿cierto? Por eso, en función de este mecanismo y de la función y del lugar que ocupan los magistrados, esto dado en llamarse responsabilidad política de los magistrados. Ahora vamos a hablar después en detalle, vamos a ahondar un poco más qué significa la responsabilidad política. Pero claro, la conducta de los magistrados también puede ser evaluada en otros ámbitos. Por ejemplo, puede ser valorada en función de la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Esto es lo que también los autores han dado en llamar responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria. Y hay también una responsabilidad ética de los magistrados. ¿Por qué? Porque no solo se exige en el magistrado cualidades técnicas, no solo se exige cualidades de gestión, sino que de alguna manera también es necesario, es imprescindible para el ejercicio de su función, si ustedes quieren, lo que hoy se conoce más bien con un concepto algo difuso de cualidades blandas. Toda una serie de cualidades que hacen, por ejemplo, al trato con sus pares, con los superiores, con la gente a su cargo, a la comprensión de la tarea que debe llevar a cabo, no solo la comprensión técnica, sino la incidencia de su tarea en el ámbito de la vida social, ¿cierto? Y acá ya hay, no solo, como dicen muchas normas, que la magistratura debe ser desempeñada con dignidad, con decoro, con honestidad, con probidad, ¿no? Ya vamos también a hablar específicamente de la responsabilidad ética para distinguirla de los otros. Pero la medida de la conducta del magistrado en relación al otro y en relación a la comunidad también tiene un ámbito de valoración ética. No es posible ejercer esa función sin una medida recta de esa conducta. En concreto, si esa medida no está, o si esa conducta no está rectificada por virtudes, que son en parte el objeto de la ética, o por valores, si ustedes quieren, para usar un término más moderno. 3 ámbitos de evaluación de la conducta de los magistrados, 3 ámbitos de responsabilidad, 3 ámbitos distintos. De ahí la importancia de discernir con alguna precisión estos ámbitos. Comencemos por la responsabilidad disciplinaria. Si volvemos nuevamente a la Constitución Provincial, vemos, por ejemplo, con el artículo 160, la Constitución nos dice que el Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, por las cámaras de apelaciones y por los demás tribunales que por ley se creen. El artículo 164, por su parte, encomienda a la legislatura precisamente la creación de estos tribunales y la determinación y delimitación de la competencia, ¿no? De la competencia material, de la competencia territorial, los ámbitos de actuación de estos órganos, de estos tribunales. Tenemos vigente en la provincia también
la ley orgánica del Poder Judicial. Tenemos vigente en la provincia, también con una finalidad organizacional, la ley del Ministerio Público, 14.442. El artículo 164 también de la Constitución, que pone en cabeza de la Suprema Corte la elaboración de un reglamento disciplinario. Un reglamento disciplinario que tiene por finalidad velar por el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. O para concretar el precepto del preámbulo de afianzar la justicia, el organismo tiene que poder concretar esa Administración de Justicia para hacerla eficaz. ¿Por qué me detengo en todo esto que ustedes ya conocen? Sencillamente para mostrar que el Poder Judicial, como comunidad, supone un complejo de personas, funciones, jerarquías, recursos materiales e inmateriales, que deben ser organizados en función de una finalidad. Así como decíamos que en el ámbito de una posible responsabilidad ética, el magistrado tiene que adecuarse o buscar la medida de la conducta respecto del otro, en el ámbito funcional también esa medida, que acá sí está especificada en los reglamentos y en las leyes, tiene que ser precisamente modelada, moldeada y modelada en función de modelo por la norma. Esa es una de las funciones de la materia disciplinaria. Pero con la siguiente precisión: no es finalidad de la materia disciplinaria la punición, no hay una finalidad punitiva, sino que, como señaló el doctor Colterán, la materia disciplinaria tiene una finalidad de autocontrol, tiene una finalidad de protección del buen funcionamiento del organismo. Y esta finalidad es criterio de ordenación de las conductas y es criterio de interpretación y valoración de todo el procedimiento disciplinario. En función de esta finalidad vamos a tener a la vista los derechos y obligaciones de las partes que integran el proceso. Aquí aparecen necesariamente el debido proceso, las garantías de la defensa, las facultades del órgano que lleva adelante el procedimiento disciplinario, etcétera, etcétera. Me detengo aquí provisoriamente respecto de la materia disciplinaria. Quería mostrar sencillamente cuál es la finalidad como criterio de ordenación. Pasemos ahora a la responsabilidad ética. No es ajeno a nuestros tiempos la aparición de diversos códigos de ética pública, de ética judicial, aunque esto requiere alguna precisión. Y requiere alguna precisión porque la codificación de la ética, de la moral, uso ética y moral en el sentido clásico como sinónimos, no en el sentido moderno con cierta distinción de género-especie. Uso la palabra griega ethos, que significa carácter, o mos mores, la latina, que significa costumbre o algo que se arraiga en el carácter. Digo, la codificación de la ética o de la moral puede traer alguna confusión precisamente por una falta de distinción suficiente entre el derecho y la moral. Y la distinción es importante para ver la finalidad de cada orden de responsabilidad. Porque en el ámbito jurídico, en lo propio del derecho, el derecho exige un mínimo. El derecho tiene como finalidad exigir un mínimo que haga posible la relación de las partes y la relación de las partes con el todo, que haga posible la vida en comunidad. Mientras que la moral no exige un mínimo, todo lo contrario. La moral supone la exigencia de un máximo. El fin de la moral es la excelencia, o si ustedes quieren, el bien óptimo. De ahí que juridizar o codificar la moral puede ser complejo si no se tiene presente estas distinciones. Pero fíjense ustedes que los códigos de ética, por ejemplo, el Código Iberoamericano para el ejercicio de la magistratura, o mismo el código sancionado por la Procuración en el año 2019, precisamente teniendo en cuenta y teniendo en claro esta distinción, no traen sanciones
como en el derecho disciplinario. A la identificación de una falta se aplica una sanción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la sanción en el orden ético? Hay un viejo aforismo que dice que en el pecado está su propio castigo. ¿Y qué significa esto? Que la consecuencia de alejarse del bien óptimo, la consecuencia de alejarse de la excelencia, es precisamente no ser excelente. Es precisamente estar lejos de ese bien óptimo. La falta lleva íncita, si ustedes quieren, su propia consecuencia. Si no me ordeno respecto del bien óptimo, si no estoy cerca de ese bien óptimo, estoy en una situación de defección, una situación de alejamiento. Fíjense que de hecho, cómo operan los códigos de ética cuando hay inclusive tribunales para la evaluación de su conducta. Sencillamente señalando la falta. Porque al señalar la falta se pone de manifiesto el alejamiento del fin paradigmático de la moral. Tenemos así distinguidos, aunque muy provisoriamente, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad moral. Veamos ahora esto que ha dado a llamarse la responsabilidad política. Como ustedes también saben, el artículo 116 de la Constitución Nacional dice que compete a los jueces, a todos, de todas las instancias, expedirse sobre todo tema relativo a la Constitución y a las leyes, ¿cierto? Es función de los magistrados decir el derecho, decir qué es lo suyo de cada uno, ¿cierto? E inclusive, en el ámbito controversial, en el ámbito penal más específico, donde rige el sistema acusatorio, compete la misma tarea, desde los lugares correspondientes de decir el derecho, a la acusación y a la defensa. No solo el juez como tercero imparcial, sino que la actividad de la defensa, la actividad de la acusación, también son actividades regladas, también no son actividades imparciales, por supuesto, precisamente tienen que ser en su orden y para cumplir la función parciales, pero sí deben ser objetivas y sujetas a la ley, ¿cierto? En definitiva, el magistrado es quien dice y determina qué es lo suyo de cada uno. Ahora, la valoración de la conducta del magistrado hace, podríamos decir, que nos erijamos en juez de jueces. Y esto, como ya señalamos provisoriamente al principio, ya supone una responsabilidad política. De hecho, la valoración de la conducta del magistrado se llama juicio político. Detengámonos muy brevemente en este concepto complejo. Juicio político. Es un concepto único, unívoco, pero que está integrado por dos conceptos que tienen una relación necesaria. ¿Por qué se llama juicio político? Y la respuesta la encontramos en la misma ley. Ya señalamos los artículos de la Constitución relativos a esta cuestión. La Constitución y las leyes establecen que el procedimiento de valoración de la conducta del magistrado debe ser un procedimiento conforme a derecho. Tan es así que el procedimiento está, como lo indica la Constitución, reglado en una ley. La ley 13661 de enjuiciamiento de magistrados es una ley de fondo y forma donde establece el modo de llevar a cabo ese procedimiento, donde establece también qué hacer en caso de delitos en la función, de delitos ajenos en la función. El artículo 21 tiene un catálogo de faltas, ¿cierto? Son más de 20 incisos, donde describe cuáles son las faltas que ameritan destitución. Es un procedimiento conforme a derecho. Pero la decisión de un órgano no jurisdiccional es una decisión discrecional. Es una decisión política. Es una decisión discrecional que no significa decisión arbitraria, porque no se contradicen discrecionalidad y fundamentación de la decisión. La decisión discrecional tiene que ser fundada. Pero ¿por qué digo que es una, además de discrecional, una decisión política? Porque llamo decisión política a toda aquella que toma la comunidad en miras a su propio bien, ¿cierto?
Y si nosotros miramos tanto el procedimiento de destitución de un magistrado como el procedimiento de selección, van a ver que son procedimientos contrapuestos. El procedimiento de selección de un magistrado, como ustedes saben, por supuesto, los magistrados los elige el Poder Ejecutivo a propuesta de una terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. Pero hay también todo un procedimiento reglado de selección de un magistrado, ¿cierto? Está establecido, está pautado todo el procedimiento de selección de los magistrados. Entonces allí, por ejemplo, hay una evaluación de su calidad técnica, pero también hay una evaluación de su capacidad física, de su capacidad psicológica, y hay en definitiva una evaluación de sus antecedentes profesionales, de si ha ocupado cargos públicos, de qué tipo de experiencias ha tenido en el ejercicio de su profesión, de si tiene cargos académicos universitarios. Hay algunas jurisdicciones, por ejemplo, que valoran los títulos de grado, posgrado, doctorado, postdoctorado, la actividad académica, etcétera, etcétera. Fíjense que es un análisis muy completo. Es un análisis realmente muy completo, donde, como decía, estamos mirando prácticamente la personalidad del magistrado. Y no solo por el objeto de análisis, que insisto, está pautado, sino además por el modo. Fíjense que uno de los aspectos de la evaluación para la selección de un magistrado son las entrevistas, donde rige este concepto de inmediación, ¿cierto? Son las entrevistas en donde los órganos destinados por la comunidad para llevar a cabo esta evaluación exigen la presencia física del candidato y conversan con él y hacen preguntas, quieren llevarse una impresión. Y es muy difícil objetivar total y absolutamente esa decisión. Tiene algo de subjetividad, tiene algo de una decisión guiada por la impresión en base a los datos objetivos y en base al análisis que se llevan quienes en definitiva aprueban las condiciones del candidato para el desempeño de la magistratura. Y claro, el proceso de destitución es quizás el análisis racional inverso. ¿Qué valora el jurado de enjuiciamiento cuando somete a alguien a este proceso? Y va a valorar dos elementos que también son correlativos y están señalados en la Constitución, que son el de la mala conducta, precisamente, el mal desempeño, y la buena conducta exigida a los magistrados para conservar el cargo. Claro, y esta buena conducta es el concepto central, ¿no? Es el concepto central a tener en cuenta. ¿Qué están valorando cuando analizan la buena conducta? No solo si han incurrido en alguna de las faltas previstas por la ley de enjuiciamiento. Las faltas descritas por la ley de enjuiciamiento, que podríamos llamar de tipicidad laxa, no suponen una determinación de subsunción del hecho en una de las faltas de modo estricto. Ese procedimiento hay que hacerlo, pero más bien son manifestativas de esta valoración del mal desempeño. Las faltas del artículo 21 son manifestativas, tan es así que van a ver que algunos de los incisos son bastante genéricos, ¿cierto? ¿Por qué son genéricos? ¿Por error del legislador? No, a propósito. No hay una tipicidad estricta. Están precisamente apuntando a esta valoración del mal desempeño. ¿Y qué valoran? Y bueno, valoran los mismos elementos que han valorado para la selección. Precisamente tienen en cuenta si el magistrado en su conducta ha defeccionado de esa buena conducta que le exige la Constitución, ¿cierto? Y van a valorar la gravedad de los hechos y, en su caso, los motivos por los que puede haber incurrido en esta inconducta. Y otra vez, precisamente por los elementos valorados, es una decisión discrecional. Discrecional que, por supuesto, es una decisión prudencial. Una decisión prudencial. Decisión que, por supuesto, tiene que estar fundada, que, por supuesto, exige la determinación concreta de un hecho, la determinación de sus circunstancias, la imputación del hecho al magistrado, la inexistencia de causas de justificación o de causas de exculpación de la conducta, y en definitiva
su responsabilidad política por haberse apartado de la buena conducta que le permite afianzar la justicia tal como lo exige el preámbulo. Dicen los autores que así como en la responsabilidad disciplinaria el magistrado responde a la organización del Poder Judicial, digamos, responde por haberse apartado del buen funcionamiento y organización del Poder Judicial, en el enjuiciamiento de magistrados responde a la sociedad toda, por no haber concretado precisamente la finalidad de afianzar la justicia. Y claro, el señor procurador hablaba de la confiabilidad, ¿cierto? En el análisis de la conducta de los magistrados está la exigencia de un desempeño óptimo de su magistratura. Insisto, como he dicho varias veces, no solo en su capacidad técnica, sino en su capacidad humana. Y un desempeño óptimo porque es quien es el encargado de hacer justicia, de repartir equitativamente lo suyo de cada uno. Necesariamente el magistrado es depositario de la confianza social. En el procedimiento de selección, la comunidad a través de sus órganos deposita en él mucha confianza y le encomienda una tarea muy sensible, para lo cual no alcanza la capacidad técnica. De donde la pérdida de confianza en la magistratura supone un germen de corrosión de las instituciones, atrás de lo cual no aparece otra cosa que una disolución social. Adviertan la importancia que tiene el ejercicio excelente de la magistratura, el ejercicio óptimo. Por eso, claro, se le exige mucho al magistrado y se valora o se evalúa con mucha delicadeza cuando parece que el magistrado no ha estado a la altura de esa responsabilidad. Tenemos así discernidos con sus elementos y finalidades los tres ámbitos de responsabilidad de los magistrados. Precisamente el discernimiento de esas responsabilidades es lo que nos van a permitir valorar acabadamente su conducta y percibir allí si efectivamente mantiene las condiciones que exige la Constitución y que han sido depositadas en él por la comunidad para afianzar la justicia, que es uno de los elementos necesarios para promover el bienestar general. Muchas gracias. Le dejo la palabra a los respectivos titulares del área que van a abordar los temas que ya anunciamos. Gracias.